Les damos la bienvenida en esta hermosa, gloriosa mañana que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer del verso 7 al verso 8. ¿Lo tenemos? Eclesiastés 9, del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Tal vez repasando conceptos de lo que acabamos de leer, porque siento que estos tres versos son muy profundos. Son muy profundos. El Señor nos dice en ese texto tres cosas muy puntuales. Dice en primer lugar que Dios ya se agradó de nosotros. Recién celebrábamos la cena del Señor y nos acordábamos de ese momento precioso cuando Cristo decidió entregar su vida por nosotros. ¿Y qué significa eso? Que cuando Cristo pronunció su nombre, pronunció mi nombre y me llamó y lo llamó a usted, Él ya se había agradado de usted. Entonces, este es el primer punto importante que vamos a rescatar de ahí, es que Dios ya se agradó de nosotros. Él no tiene que agradarse de nosotros porque ya se agradó. Segundo, que debemos vestirnos de pureza. Y tercero, dice que hay que disfrutar la vida. A veces menospreciamos nuestra existencia sobre la tierra y decimos, no, la vida no vale nada, la vida es esto, la vida es lo otro. Y sin embargo, el Señor nos la dio. Entonces hay una controversia en esto, porque yo digo, ok, perfecto, yo recibí la vida, sé que la vida mía está en función de una vida eterna, de lo que yo tengo que aspirar para una eternidad, pero el Señor nos dio la vida. ¿Por qué nos dio la vida? Se pregunta usted. ¿Cuál es la razón por la cual Dios le dio la vida? Dios le dio la vida para que usted la disfrute. Entonces la palabra nos exhorta a que tenemos que disfrutar nuestra vida. Hoy en la mañana, nuevamente leyendo este pasaje hermoso de Eclesiastés, pude constatar una vez más que la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a establecer un equilibrio necesario en nuestras acciones. En todo lo que nosotros hacemos tiene que haber un equilibrio. Pero sobre todo también nos invita a ser agradecidos con el Señor. Y pareciera ser que esto es como un lugar común que utilizamos siempre cuando decimos que tenemos que darle gracias al Señor. Bueno, ¿por qué es que tenemos que darle gracias al Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque estamos agradecidos con Él. Nosotros no damos gracias si no sentimos agradecimiento, porque si no lo que estaríamos haciendo sería algo que no tiene ningún sentido. El Señor, por supuesto, como nuestro Padre, también a nosotros nos pide cosas. A veces la gente dice, no, es que Dios tampoco le interesa nada de mí. Por supuesto, porque si yo soy su hijo, Él nos va a pedir a nosotros cosas que nosotros tenemos que hacer. Si usted tiene hijos, nada más los deja que vayan por la vida haciendo lo que a ellos se les ocurra. ¿Verdad que no? De igual manera, nuestro Padre nos pide a nosotros, nos encarga a nosotros cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en una relación padre e hijos. De la misma manera que usted tiene sus hijos y de sus hijos usted espera algo. Dios nuestro Padre espera algo. Muchas veces se nos ha dicho es que Dios no espera nada, Dios no necesita nada de nosotros. Es cierto, no necesita nada de nosotros, pero sí, Él quiere que nosotros le adoremos, Él quiere que nosotros le agrademos, Él quiere que nosotros le obedezcamos. Entonces sí hay cosas que el Señor espera de nosotros. No nos obliga, es diferente, por supuesto, no nos obliga, pero sí Él espera que nosotros pongamos atención a su palabra y podamos entender qué es lo que Él demanda de nosotros.
Leyendo, les decía, pude constatar esa necesidad de ese equilibrio que tenemos que establecer en nuestras acciones, en todo lo que hacemos todos los días. Y cómo el Señor constantemente nos llama a que seamos agradecidos. Y cómo Él, al tener esa comunicación que tenemos que tener todos los días delante de Él, Él nos pide cosas, y entre esas cosas, Él nos pide algo importante, que no es para Él, sino que es para nosotros. Vea qué bueno esto. Él pide que disfrutemos cada minuto, cada segundo, cada instante, que tengamos nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Usted sabía eso? Porque el Señor no nos mandó aquí a quejarnos, no nos mandó aquí a llorar, no nos mandó aquí a vivir una vida de tormento, de ninguna manera. Él quiere que cada minuto, cada segundo de existencia lo vivamos de la mejor manera, disfrutando esta existencia que tenemos. O como dice el rey Salomón, todo lo que hacemos debajo del sol. Es una descripción muy poética que hace Salomón, porque dice que todo lo que el hombre hace debajo del sol, por no decir que todo lo que el hombre hace mientras vive sobre la tierra. Es la forma como él lo expresa, y así es como el Señor nos lo demanda. Todos los días que nosotros vivamos debajo del sol. ¿Y por qué es esto? Porque el Señor no nos circunscribe a un lugar determinado. A veces la gente dice, así es que Dios se complace de la gente que está en la Patagonia, de la gente que vive en América del Norte, de la gente que vive en los Estados Unidos. No, Dios se complace de todos los que viven debajo del sol. ¿Qué significa esto? De todos los habitantes de la tierra. Eso es lo que significa ese pasaje. Por eso es que nos dice que debemos hacer varias cosas. Primero, nos invita a que comamos nuestro pan con gozo, y a que vivamos, dice, y tomemos nuestro vino con corazón alegre. O sea, disfrutemos de las maravillas, de las grandezas, de las cosas buenas y ricas que el Señor nos da para que disfrutemos. Porque dice, ya Dios se agradó de lo que hace, de lo que cada uno de nosotros hacemos. Esto es porque la mayoría de las veces nosotros andamos viendo a ver cómo agradamos a Dios. Y entendamos esto: si hacemos algo no es para agradar a Dios, es porque en primer lugar ya el Señor se agradó de nosotros. Recordemos que en el reino de Dios el orden de las cosas muchas veces nosotros las entendemos mal. Y entonces Dios no nos pide que hagamos cosas para agradarlo. Dios nos pide que hagamos cosas para agradecerle, en gratitud, en obediencia. Esa es la diferencia entre lo que la palabra de Dios nos enseña y nuestra vida, nuestra vida secular. Cuando nosotros tenemos una relación con nuestros padres, nosotros queremos agradar a nuestros padres. Pero vea qué interesante, Dios ya se agradó de nosotros, es al revés. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Una respuesta de agradecimiento. Y si Él nos dice, bueno, les di la posibilidad de disfrutar de la vida, bueno, disfrútenla. ¿Cuántos disfrutan la vida? ¿Cuántos realmente están agradecidos por la vida que tienen? Y a veces no, ni siquiera pensamos en eso. A veces no. Son tantos los afanes, son tantas las preocupaciones que ni siquiera pensamos que estamos respirando. Ni siquiera pensamos que nuestro corazón está bombeando sangre a nuestro cuerpo, que es lo que nos mantiene vivos. Por eso el Señor dice que Él ya se agradó de nosotros. Y vemos que el mensaje que nos da es muy sencillo, pero también es algo muy, muy directo. Por una razón muy puntual, y es que si nuestra espiritualidad estuviera a un nivel aceptable, digamos que nosotros espiritualmente no estemos en el top 10, pero sí andemos por ahí ya comenzando a despegar, digamos, de la mitad. Hablemos de que nuestra espiritualidad se pueda medir de 1 a 10 y que nosotros estemos en un 5. Podríamos entender, con solo eso, podríamos entender que lo que recibimos del Señor, la comida y la bebida diaria, todos los días, debería ser un motivo suficiente para que nos alegremos cada día. La comida que llega a nuestra mesa, la comida que podemos disfrutar, que podemos comer. Hoy hace 8 compartíamos lo que nos enseñaba Jesús precisamente en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, cuando nos dice que los lirios del campo se visten de tal manera, que los pajarillos comen tal y tal cosa. Y yo les decía, hermanos, esa palabra no nos dice que nosotros tenemos que tener esas cosas en exceso. El capítulo 6 de Mateo se refiere a que Dios nos da a cada uno de nosotros lo necesario. ¿Quién habló de los excesos? ¿Quién habló
de las cosas que muchas veces no ocupamos, de los lujos y de la ostentosidad? Nosotros mismos. Los seres humanos es lo que hemos circunscrito nuestro pensamiento a una forma de vida que no es la que el Señor quiere para nosotros. Por eso es que Dios nos habla, Él pide que consideremos esos pequeños detalles y la forma en como Él todos los días nos hace llegar la provisión. Es una de esas cosas hermosas que tal vez ni siquiera disfrutamos, porque la gente dice, no, yo tengo comida en mi mesa porque trabajo. Yo tengo comida en mi mesa porque, no sé, alguien me mandó un diario, me regaló un diario, digámoslo así. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que eso sucediera? Que usted pudiera tener un trabajo, que usted hubiera podido estudiar y tener una profesión, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si usted tuviera comida en su mesa, pero no pudiera comérsela? Padeciera de una enfermedad terminal, que no puede ni siquiera tragar, que tienen que alimentarlo a través de una sonda. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Yo no sé ustedes, pero cuando tuve COVID, que por cierto creí que el Señor me iba a llamar a su presencia, creí que me iba a reunir con Él, de veras que fueron días muy duros, muy difíciles. Yo entendí que lo que el Señor me daba a partir de ese momento era una segunda oportunidad, porque en realidad sí, fue una segunda oportunidad y aquí estoy hablando con ustedes hoy. Sin embargo, no ha sido fácil porque tenemos una naturaleza muy amañada. Los seres humanos somos mañosos y entonces no ha sido fácil poder acomodarme o poder entender y poder caminar de una manera ordenada, totalmente ordenada, como les digo yo, y es muy bonito y muy fácil venir a predicar aquí y decirles, tenemos que ser agradecidos con el Señor, pero les cuento que también esa es mi lucha diaria, ese es mi trabajo de todos los días conmigo mismo. Tenemos que empezar, tenemos que reiniciar todos los días porque cada día es diferente, cada día es nuevo. La palabra del Señor nos enseña que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Y cuando leemos un pasaje como este y vamos a este libro de Eclesiastés, aunque el mismo escritor del libro de Eclesiastés nos enseñe o nos recuerde en el capítulo 3, ¿se acuerda lo que dice Eclesiastés en el capítulo 3? Ustedes que han leído la Biblia de inicio a fin, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su momento, todo lo que acontece, todo lo que incumbe a los seres humanos tiene su tiempo, su hora, tiene incluso su lugar, y también nos enseña que debería existir un espacio en nuestras vidas, incluso para la tristeza y el lamento, porque es mentira que vamos a estar todo el tiempo contentos, todo el tiempo llenos de alegría o llenos de euforia. Habrá momentos de tristeza. ¿Por qué? Porque es precisamente la naturaleza del ser humano. Aunque deberíamos estar contentos y agradecidos, el Señor sabe que no es así, porque Él conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Él hizo nuestro sistema nervioso, Él hizo nuestro cerebro y Él sabe las cosas que nos afectan y las cosas que no nos afectan. Por eso es que el escritor de Eclesiastés dice que cada cosa tiene su momento, pero el Señor exalta o hace sobresalir esta necesidad que tenemos los seres humanos de ser agradecidos con el Señor. No tenemos realmente una idea exacta acerca de cuál es la verdadera razón por la que hemos sido puestos específicamente en este lugar donde estamos. Usted a veces se pregunta, ¿por qué a mí me tocó vivir en Costa Rica? Usted pudo haber nacido en otro lado, pudo haber nacido en la India, en Pakistán, en Sudán del Sur, que es un país considerado uno de los países más pobres del mundo. Pudo haber nacido en los Estados Unidos de Norteamérica y ser gringo o gringa en este momento por nacimiento. Pudo haber sido pakistaní, o pudo haber sido chino, o en Nepal, o en alguno de esos, cualquiera de todos esos países, pero al Señor le plació que usted naciera, que usted viviera en este lugar. Así que no sabemos cuál es la razón por la cual el Señor nos puso aquí donde estamos. Y más específicamente cuando nos ponemos a pensar, bueno, y sobre este planeta,
Supongamos que en otras galaxias, que en otros planetas haya vida. ¿Por qué el Señor le permitió al ser humano vivir sobre la tierra, venir a vivir sobre la tierra? No lo sabemos, ¿verdad que no? ¿O por qué motivo hemos nacido de una familia de clase media o una familia de clase pobre, o los que nacieron en una familia adinerada? ¿Por qué motivo fue que el Señor permitió esas cosas? Lo cierto del caso es que la palabra de Dios nos exhorta a que nos vistamos siempre con ropas blancas. Vea qué bonita esta definición que el Señor hace, porque es otra de los puntos en los cuales la palabra del Señor nos enseña o nos impulsa a pensar qué significa este tema de la ropa blanca o de la pureza a la hora de vestir. Porque aquí se nos vuelve a tocar ese tema. Dice que Dios nos exhorta a vestir ropas blancas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que andar todo el tiempo, tanto en honestidad como en pureza en nuestros actos. Nuestros actos deben andar en pureza. No significa que nosotros seamos totalmente puros, como dice el apóstol Pablo. No es que esté diciendo que ya lo haya alcanzado todo, sino que tenemos que proseguir a la meta todos los días. O sea, luchando, tratando de alcanzar eso por lo cual el Señor todos los días nos impulsa. Y le repito, Dios espera de nosotros muchas cosas. A veces no nos damos cuenta y a veces no lo queremos ver así, porque es más fácil meterse dentro de la posición de que ya yo todo lo tengo, Cristo me lo regaló todo. Y es cierto, parcialmente es cierto. ¿Por qué? Porque el enemigo se vale de esas cosas para que usted descuide su vida espiritual. Y no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso el Señor nos dice que nos vistamos con ropas blancas. Y esto significa que debemos estar vestidos o caminar tanto en honestidad o pureza en nuestros actos, como también llenos de alegría interna, frescura al caminar en la vida, disfrutando hasta el mínimo detalle de nuestra existencia. Dios no quiere que andemos ahí con la cabeza baja, cabizbajos, pensando que todo lo que está a nuestro alrededor huele mal, todo está podrido, como mucha gente, todo es una cochinada, como dicen algunos. En realidad no. Los que hacemos que el mundo sea una cochinada, que todo lo que esté a nuestro alrededor huela feo, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un lugar hermoso para vivir, nos dio un lugar donde debemos sentirnos a gusto y contentos. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro Padre nos ha permitido tener. Dios quiere que los hijos hagamos un tributo diario a la vida. La vida como tal debe ser un tributo diario. Debemos agradecer nuestra existencia, debemos sentirnos alegres siempre y debemos disfrutar cada momento. Esto es muy profundo, hermanos, porque si usted pensara, si usted analizara qué espero yo para mañana o qué tengo yo fijo para mañana, para el día de mañana, absolutamente nada nos asegura que mañana vayamos a estar vivos. O sea, si lo vemos de manera simple, sencilla, no nos cabría la menor duda de que solamente tenemos una vida. Bueno, a diferencia de los hindúes que dicen que existe la reencarnación y que pues usted puede nacer en un estado inferior o en un estado superior, ellos sí esperan que haya otra vida más sobre la tierra. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que la vida es solamente una vida tenemos, y si no la vivimos bien, nunca vamos a descubrir que el Señor nos ha dado una oportunidad también única. La oportunidad que Dios le dio a usted, que Dios me dio a mí, es una oportunidad única de vivir sobre la tierra con respecto a todos los demás seres vivos que hay sobre el planeta. Nosotros tenemos un privilegio hermoso con respecto a los demás seres vivos. Me refiero a las plantas, me refiero a las aves, me refiero a todo lo demás, todos los seres vivos que habitamos este planeta. Usted y yo tenemos una oportunidad única. ¿Cómo se llama esa oportunidad única? Se llama capacidad. Capacidad para comprender, para disfrutar, para atesorar esos momentos que nunca más volverán a nosotros. No sé si usted lo ha notado, pero hay momentos que nunca, lo que ya pasamos, nunca más va a volver a nosotros. Porque todo fue parte de un instante y nada más. Todo lo que pasó fue parte de un instante y nada más. Por ejemplo,
cuando un día de tantos decidimos escaparnos y darnos una tarde libre, escaparnos a cualquier lugar, a tomarnos un café. Es un momento último, un momento único, un momento que no va a volver. Nos reunimos con una persona, vamos con un amigo a tomarnos un café a algún lugar, a conversar, a charlar, y nos olvidamos de todas las preocupaciones, de todas las ocupaciones. Yo sé que todos tenemos por ahí un amigo al cual hemos dicho toda la vida, un día nos sentamos a tomar un café. Yo tengo uno que nos comunicamos mucho por WhatsApp, y él me manda mensajes, y él es cristiano también, y me dice, un compañero del colegio de hace ya un poquillo de años, cuando teníamos 12 años, 13 años, 14 años, un compañero de los primeros años de colegio, y se llama Martín, y Martín me manda mensajes y me dice, amigo, ¿cómo estás? Tenemos que tomarnos un café por ahí. Y ya los dos estamos viejiticos y todavía no nos hemos ido a tomar el café. Y estamos en eso. Y él viene a Pérez, él vive en Cartago, él viene a Pérez y siempre pasa muy ocupado, viene a atender sus asuntos, sus negocios, y me saluda y me dice, estoy por aquí, ¿estás ocupado? Y tal vez yo estoy atendiendo un cliente. Le digo, estoy atendiendo un cliente, ahorita me desocupo, y cuando me desocupo ya él se ha ido. Y así pasamos toda la vida. De pronto nos damos cuenta que tal vez ese momento que tuvimos de hablar, de compartir con esa persona, nunca más volverá, ni nunca más lo vamos a poder tener. Cosas básicas, cosas simples, como sentarse un día a disfrutar de una puesta del sol. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Subirse a un lugar alto, una montaña, y sentarse a ver el sol que se oculta sobre las montañas, o en el mar, sentarse sobre un tronco, a tomarse un café, rico tomarse un café en la tarde, viendo cómo el sol se oculta, ¿verdad? Es hermoso eso. Caminar bajo la lluvia, mojándonos. ¿Cuánto hace que no hacen eso ustedes? Ahí está el problema. Al hospital va a dar uno. No, caminar bajo la lluvia sin importarle a uno que nos llenamos de gripe o no nos llenamos de gripe. Mire, antes hace un tiempo yo lo hacía, todos lo hacíamos, y acaso que nos enfermábamos. Y ahora uno se enferma desde el momento que tomó la decisión de que iba a caminar bajo la lluvia. Y eso es hermoso, eso es algo lindo, dígame que no. Es algo hermoso, es precioso. ¿Cuántas veces hemos disfrutado de eso últimamente? Esos momentos, yo me acuerdo cuando era niño, constantemente lo hacía. Y les puedo contar innumerables veces que salíamos de la escuela y guardábamos la sombrilla en el bulto y nos íbamos mojando. Y de camino nos quitábamos el bulto y nos sumergíamos en los charcos de agua y chapaleábamos y llegamos a la casa negros de tierra. Pero hermoso, momentos hermosos, nunca más volverán esos momentos. ¿Y por qué ahora que estamos viejos no lo hacemos? Porque somos más formales, porque ya probablemente envejecimos. Tenemos vehículos y no vamos a la playa, no nos gusta ir a la playa a ver la puesta del sol. ¿Cuántas veces nos hemos reunido con los amigos a contar historias y a reírnos hasta que nos duele el estómago? ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? Ya no lo hacemos, ¿verdad que no? La vida nos ha ido cambiando demasiado. Por eso es que tenemos que entender esto. Y es que Dios no nos pide que nos olvidemos de Él. Dios nos invita a que todos los días caminemos de su mano. Pero esas cosas que nos hacen humanos, esas cosas que nos hacen a nosotros personas, no debemos de dejarlas, no debemos de olvidarlas. Recordemos lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 tiene una cuestión muy linda, porque nos viene describiendo cómo es estar bajo la protección de Dios. Pero de pronto llega un verso en el que nos mete directamente bajo la protección de Dios. Y no sé usted, pero yo voy leyendo el Salmo 91 y cuando llego a esta parte, cuando dice que el Señor se compara con una ave muy grande, yo me imagino que es como una águila, esas que hay en el norte de América, en Estados Unidos y en Canadá, una águila de esas grandotas, enormes. Cuando llega al verso 4, nos dice que Él con sus plumas nos cubre. Imagínense cómo es el Señor de grande, cómo es la presencia de Dios. No se refiere a la parte física, sino que se refiere a la presencia de Dios. Dice que con sus plumas nos cubre. Con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. ¿Y por qué nos dice eso el Señor? Porque Él lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros hagamos, como les digo, disfrutando lo que Él nos dio,
bajo su protección, bajo su presencia, va a ser un deleite. Simple y sencillamente va a ser un deleite. Hay cosas hermosas en la palabra de Dios que a veces dejamos pasar. ¿Por qué? Porque nos preocupamos tanto por vivir la vida que no la vivimos. Nos preocupamos tanto por vivir la vida que no vivimos la vida. Realmente lo que hacemos es morir a cada rato y dejamos pasar esos momentos, esos instantes tan necesarios que a veces no podemos ni siquiera disfrutarlos. Pero también vemos que la palabra de Dios tiene exhortaciones hermosas que nos hace el Señor, y hay una parte aquí en el texto que leímos que es como una especie de intromisión divina, la intromisión de Dios en nuestra vida íntima. A Él le preocupan mucho, a Dios le preocupa mucho nuestra vida privada. ¿Y sabe por qué es que a Dios le preocupa nuestra vida privada? Porque nuestra vida privada va a ser en la calle el reflejo de lo que yo soy. Por eso es que el Señor nos habla de nuestra vida íntima, la forma de cómo nos conducimos en nuestro ámbito familiar. Y aquí regresamos hacia atrás porque siempre nos proyectamos hacia afuera, siempre andamos en la calle viviendo nuestra vida tratando de mostrar apariencias. ¿Y por qué no nos salen bien las cosas muchas veces? Porque no iniciamos de manera correcta. Tenemos que iniciar precisamente a partir de nuestra vida familiar. Y aquí vamos precisamente a lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, cuando nos habla acerca de cómo Dios creó a los seres humanos. ¿Cómo fue que Dios creó a los seres humanos? Dice Génesis capítulo 1. Dice que nos creó primero a su imagen y semejanza, y en segundo lugar nos creó varón y hembra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, leamos nuevamente Eclesiastés 9:9 para que veamos algo interesante que hay ahí. Eclesiastés 9:9 dice así: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, vuelve a repetir el Señor. O sea, goza de la vida con tu ser querido, con tu mujer. Esto también aplica para las mujeres. Goza de la vida con tu hombre, ¿verdad? Con tu esposo. Todos los días de la vida de tu vanidad debajo del sol. O sea, no importa en qué lugar de la tierra usted viva, nos dice el Señor. Todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El diablo nos ha metido en la cabeza cosas que no nos hemos podido quitar. Cosas negativas con respecto a la familia. ¿Por qué? Porque el diablo es enemigo de la familia. Recordemos que cuando Dios habla acerca de cómo va a ser destronado Satanás, precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice que va a ser un integrante de la familia el que lo va a derrotar. Y entonces él odia a la familia, específicamente odia el matrimonio. Y digo que el diablo porque esto que les voy a decir no son pensamientos de Dios de ninguna manera. Por eso es que se nos anda diciendo, o se dice ahí, la gente trata de hacer chistes con esto, pero no son chistes, o sea, son cosas que realmente son muy pesadas. Dicen, por ejemplo, que el matrimonio es una tortura. ¿Han escuchado ustedes decir eso? Es que estar casado es una tortura, o el matrimonio es una tortura. Que haberse casado ha sido lo peor que nos ha pasado. ¿Ha oído a la gente decir eso? La gente dice eso, claro que sí. Dice, desde que nos casamos, perdimos la libertad. Y por esa razón, hermanos, es que los matrimonios de hoy en día son desechables. Lamentablemente son desechables. La gente se casa y la gente se divorcia con la misma facilidad con que se toman un vaso de agua. O sea, es algo que ya se convirtió en normal. Los que trabajamos en derecho, los abogados, nos damos cuenta cómo la gente, por cualquier simpleza, por cualquier pequeñez, ya se están divorciando, ya están rompiendo su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque vienen condicionados no por la sociedad, sino por el enemigo, porque el enemigo condicionó a la sociedad para que la sociedad creyera que el matrimonio no sirve para nada, que el matrimonio es una basura, es una cosa que no debería ser. Y en realidad, si nosotros entendemos que lo que Dios quiso desde el principio es que las personas se complementaran, podríamos entender la razón de ser del matrimonio.
Por eso es que tenemos que entender que ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios para la vida nuestra ni el propósito del matrimonio. Si volvemos otra vez al tema del jardín del Edén, vamos a Génesis 2:24 rápidamente para que vea lo que dice Génesis 2:24. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios con respecto a los seres humanos? Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora en estos días en donde se habla de igualdad de derechos, pues leámoslo también desde el punto de vista de la mujer. Por tanto, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su varón y serán una sola carne. Podemos verlo de cualquiera de los dos lados. Así que no hay excusa para decir es que la víctima en el matrimonio es el varón o la víctima en el matrimonio es la mujer. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una decisión del hombre, es una voluntad de Dios. Y nos habla acerca de algo importante. En una sola carne, mucha gente lo malinterpreta y dice que eso es para el momento íntimo. Y no, el Señor no está diciendo eso. Eso es una parte, es un complemento de la relación entre los seres humanos. Pero, más bien, cuando dice que serán una sola carne, se está refiriendo a los años que el Señor nos permita vivir bajo la tierra. Como dice el rey Salomón, repito poéticamente, el tiempo de tu vanidad debajo del sol. El tiempo que puedas vivir bajo la tierra. Dios quiere que seamos un mismo sentir, en una sola proyección de vida. Claro, por supuesto que vamos a tener diferencias, porque no podemos pensar igual. Si no, entonces negaríamos la individualidad de cada persona, porque en un matrimonio siempre van a haber cosas que producen cierto desacuerdo y que se van a tener que reunir, van a tener que tomar una decisión, un punto intermedio, y alguien va a tener que aflojar un poquito. Pero es una sola proyección de vida. ¿Hacia dónde vamos? Vamos caminando juntos, buscando el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Y ese momento en el cual nos llame a su presencia, vamos a saber que los dos trabajamos por ese momento y que si yo me voy primero, yo sé que mi esposa también se va a ir con el Señor, o viceversa. Esa debería ser el punto central por el cual constituimos una relación. Compartiendo sueños, compartiendo proyectos, por supuesto, porque la vida no tendría ningún sentido si nos sentamos ahí a esperar, voy a ver qué es lo que Dios quiere de mí. No necesariamente tengo que sentarme a esperar, tengo que actuar también, porque la vida es acción. Por eso es que el Señor nos manda a que trabajemos, nos manda a que nos movamos, nos manda a que tengamos una vida de calidad. Por supuesto que disfrutando cada uno de esos momentos. Y entonces el escritor de Eclesiastés interpreta lo que Dios dejó establecido cuando Adán y Eva vivían en el Edén, al decir que debemos gozarnos con nuestras esposas y viceversa, las esposas con los esposos y los esposos con las esposas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. O sea, repito, entiéndase, todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra, así de fácil. La pregunta de este día, que es una pregunta muy puntual, yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en pareja, con nuestros cónyuges? Pero no solamente ahí, no deberíamos de quedarnos ahí, sino que también deberíamos de mirar hacia lo interno de nuestra familia. Porque muchas veces decimos, sí, la relación de familia es la relación de esposo y esposa. No, es algo más profundo, encierra un concepto mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía tenemos pendientes que no hemos resuelto. Hay cosas que tenemos pendientes en nuestra familia, en primer lugar con nuestros hijos, algunas veces con nuestros padres, algunas veces con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos, nietos, si tenemos nietos, etcétera, etcétera. Nuestra proyección de vida en familia debe ser un complemento total, donde podamos ver ese núcleo familiar de principio a fin. La mayoría de las veces nosotros seguimos sin preguntarnos ni hacer nada. Dejamos que las cosas pasen y pasen y pasen y tenemos esos pendientes. Tengo un pendiente que resolver con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, con mi tío, y dejamos que pase. Ya con mi esposa estoy bien, pero resulta que con mi hijo he comenzado a tener problemas y lo voy a dejarlo a ver si reacciona.
voy a dejarlo a ver si él entiende. Y no, hermanos, hay cosas que hay pendientes que tenemos que resolver y tenemos que hacerlo de una vez. Tanto a nivel de problemas como a nivel afectivo. Porque la mayoría de las veces seguimos y seguimos y seguimos. Y sabiendo que tenemos todo un acumulado hasta que de pronto llega lo que nadie esperaba. ¿Qué es lo que nadie esperaba? Vamos ahí, nos sentimos mal, vamos al médico, tenemos que salir en carrera para donde el médico y aparece ese diagnóstico que trae una mala noticia. Vamos a que nos hagan, ¿cómo es que se llama esto que hace Yanka de imágenes? Radiografía, rayos X y lo otro también, ultrasonidos. Y resulta que el médico nos trae una mala noticia. Nos dice, mire, esa úlcera, eso que usted tiene en el estómago es una úlcera que ya está sangrando. El cáncer que te apareció en cualquier parte del cuerpo ya es una realidad. O en el peor de los casos, la metástasis que ya se apoderó de los órganos vitales. Entonces la tenemos por ahí, en los pulmones, en el hígado, en el páncreas, en la vejiga, en los riñones y hasta en la médula, ¿verdad, Yanka? Puede aparecer la metástasis y ya estamos listos, estamos desahuciados. Entonces, a partir de ese momento ya tantas cosas que teníamos pendientes y de pronto nos damos cuenta que la vida se nos está yendo por un tubo. O peor aún, por una manguera que nos conecta a la nariz para que respiramos, para que podamos recibir un poquito de oxígeno, para ver si acaso alargamos o seguimos aferrados ahí de manera muy dolorosa, porque es terrible ver a la gente en ese estado, a esa existencia de un minuto más, un minuto más, un minuto más, porque no sabemos, ya sabemos, no sabemos cuándo, pero ya sabemos que eso se nos va a acabar y que es poco lo que nos queda. Entonces de pronto recapacitamos y decimos, ay, si al menos tuviera un pedacito más de vida, un tuquito, como decía alguien por ahí. Decía, ¿quiere pan? Sí, regáleme un tuco, regáleme un tuquito. Era un pedacito de pan lo que él pedía. Ya nos queremos tener así un pedacito de vida, alguito para vivir y para poder hacer lo que no hice, para poder recuperar. Y hay cosas que no podemos recuperar, hermanos. ¿Por qué? Porque los minutos pasan, el tiempo pasa, los años pasan. Los hijos se hacen viejos, nosotros no, nosotros seguimos jóvenes. Los hijos crecen y nos deseáramos tener ese pedacito de vida para volvernos a ese momento, a sentarnos a hablar con ellos, a dialogar. Tal vez lo que nunca pude hacer, caminar por las calles de la mano con mi esposa, porque los dos estábamos ocupados, uno trabajaba y el otro trabajaba y no teníamos tiempo. Esos momentos importantes que a veces uno va ahí por la calle y agarra a la esposa de la mano y dice, ay, ¿qué le pasa? Usted nunca hace eso. ¿Usted no le pasa eso, Víctor? No, no le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está agarrando la mano? Me dicen a mí. Ese café que hemos pospuesto durante tantos años, ese salir a pasear con nuestros hijos. Ayer estábamos ahí en la casa, yo estaba corrigiendo este mensaje y estaba Isaac estudiando. Y tenía 5 horas de estar metido, ¿verdad, Isaac? 5 horas de estudiar. Y lo llamo y le digo, Isaac, ¿quiere tomar café? Me dice, ¿usted sabe que sí? Le digo, bueno, vamos a comprar pan a la panadería. Y nos montamos en el carro y fuimos a la panadería, que queda como a 200 metros, a comprar pan. Él escogió el que él quería, yo escogí el que yo quería. Vinimos, tomamos café, compartimos un rato. Pero ¿por qué posponemos esas cosas? ¿Por qué dejamos que esas cosas nos gane, que nos gane a veces la pereza, a veces el sueño, a veces la falta de ganas? Son momentos, son instantes que nunca más van a volver. Ya ese café que nos tomamos Isaac y yo ayer, nunca más va a volver. Ese momento cuando el hijo lo llama a uno y le dice, ¿me puede venir a ayudar? Sí, voy. Está lloviendo, tengo sueño, tengo hambre, no importa, voy. Es el momento, esos momentos nunca más vuelven a pasar. Y ahora que estaba analizando todo esto, lo que pasa, cómo la vida se nos va, cómo la vida se nos escabulle entre los dedos, y a veces cuando nos damos cuenta ya quizás es demasiadamente tarde para poder reaccionar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿A dónde llegamos con este tema? Que los seres humanos nos hemos olvidado de vivir. Nos olvidamos de vivir. Y a propósito de eso, a propósito de olvidarse de vivir, voy a contarles una historia.
En el año 1978, el cantante español que ustedes conocen se llama Julio Iglesias. Julio Iglesias toma una canción junto con otras personas más y la adapta al idioma español. Esta canción fue escrita por un par de franceses, un hombre de apellido Villon y el otro de apellido Ribot. Bueno, se escribe Rebaux, me imagino que se pronuncia Ribot, yo no sé nada de francés. La cosa es que estos hombres escriben una canción que después Julio Iglesias y otros amigos la adaptan al idioma español. Esta canción tuvo mucho éxito y sonó en la radio ocupando los primeros lugares durante muchos años. Tal vez, pienso yo, porque el que la cantaba era una persona muy famosa, porque Julio Iglesias era un cantante muy famoso de la época, porque no creo que quienes la escuchamos de alguna manera lo hacíamos porque le poníamos atención a la letra o porque creíamos que lo que la letra decía era algo importante, algo digno de tomar en cuenta. Yo tenía en ese tiempo como unos 13 años más o menos, estaba un poquito más joven que Isaac. Y sí, estaba un poco más joven, ¿verdad, Isaac? Ya Isaac casi es mayor de edad, ¿verdad? No me le hagan bullying. Y la canción se puso de moda. Y aunque yo la tarareaba también, tampoco me puse a pensar, no le puse mucha atención a la letra. Creo que esa forma de vivir la vida era parte de la juventud y de la época, y la gente no se preocupaba, a la gente no le interesaban las letras de las canciones, simplemente sonaban bonitas y la gente las cantaba. Bueno, igualmente hoy en estos días, pero bueno, estoy ubicándome en los años 70. Y hay una estrofa de esa canción que se las voy a decir para ver si ustedes se acuerdan. Dice así, no la voy a cantar, nada más la voy a leer. Dice así: de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Y sucede, hermanos, que hoy nos damos cuenta de eso. Muchas veces nos hemos olvidado de vivir. Y en cada una de esas veces hemos hecho cada cosa, hemos producido cada error. Como decimos los ticos en buen tico, nos hemos jalado cada torta, porque al olvidarnos de vivir hemos dejado en nuestro camino personas heridas, matrimonios disueltos, hijos ausentes. Perdonen, me emocioné y toqué la tablet y me perdí. Me olvidé de vivir con la tablet. Todo por culpa de Julio Iglesias, ¿verdad? La cosa es que hemos hecho tantas cosas mal hechas por olvidarnos de vivir. Repito, personas heridas, matrimonios disueltos, hijos ausentes, padres que se fueron sin que les dijéramos que les amábamos, sin abrazarlos, sin decirle, papá, yo te amo. Qué vergüenza nos daba. Bueno, yo sí abracé a mi papá y en algún momento le di un beso, pero no me acuerdo si le dije que lo amaba, la verdad es que no me acuerdo. Pero siento que probablemente ese sea uno de los tantos pendientes que uno tiene por haberse olvidado precisamente de que la vida se vive solo una vez. Y el problema de todo esto, hermanos, es que al olvidarnos de vivir, olvidamos también el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Vayamos rápidamente al libro de Colosenses capítulo 3. Hay tres cosas aquí puntuales, porque yo quiero que hoy retomemos este tema y entendamos. Tenemos que volvernos a la familia, que es el mensaje central del texto de Eclesiastés el día de hoy. Dice Colosenses capítulo 3, versos 19, 18, 19 y luego el 21. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Qué importante esto. Qué importante retomar este tema. Porque creemos
o la sociedad nos ha vendido la idea de que nuestro papel, nuestro rol como cabezas de familia ha sido el de proveer, nada más. Y entonces no le hemos inculcado a nuestros hijos la necesidad de esa convivencia necesaria y de ese disfrute diario de la vida. Y por eso yo sé que aquí hay gente joven también escuchando. A los hijos, ¿qué les digo? No se dejen atrapar, no se dejen atrapar por la vida, no se dejen atrapar por las cosas que no tienen sentido, que a final de cuentas, un día de tantos, cuando ustedes abran los ojos se van a dar cuenta, ya sus papás no van a estar, ya sus hermanos no van a estar, ya no van a tener nadie a la par, van a estar solos y van a decir, ¿por qué yo no interactué más con mi mamá? ¿Por qué no interactué más con mi papá? ¿Por qué no me reí con ellos? ¿Por qué no fuimos un día a la playa a caminar? ¿Por qué no caminamos? ¿Por qué no fuimos a ver una puesta de sol? ¿Por qué me costaba tanto cuando hacíamos parrilladas sentarnos todos alrededor y dejar un rato cada uno nuestras ocupaciones y sentarnos a compartir y hablar un ratito? Un día de tantos eso va a pasar y se van a dar cuenta que la vida se les fue demasiadamente rápido. Y entonces es cuando nos damos cuenta, como les digo, cuando llega ese diagnóstico terrible y le dicen a usted, mire, esto que usted tiene es una metástasis, ya el cáncer lo invadió, tiene el cáncer por todo lado. O tiene una úlcera y lo siento, pero seguro no se va a poder tomar el café que tanto quería, porque ya no lo va a poder disfrutar, porque tiene el estómago dañado. O tantas cosas que podrían ser negativas y que nos pueden impactar. Ya no puede salir a caminar porque ahora tiene que andar conectado al oxígeno y va a tener que depender de un tanque de oxígeno. Todavía podemos hacer muchas cosas que yo sé que estamos a tiempo de hacer. Entonces, ojalá no nos demos cuenta que ya es demasiado tarde, no podremos volver atrás, porque lamentablemente no podemos volver atrás. Lamentablemente, la vida pasó y lo que vivimos ayer ya hoy no lo podemos repetir, lo que vivimos hace un año ya no lo podemos repetir, la torta que nos jalamos hace un año ya no la podemos arreglar, ya eso es parte del pasado. Y ya para ir terminando, sé que he hablado mucho hoy, les traje también algo muy interesante que es un fragmento, nada más un pedacito porque es una carta muy grande, una carta que se atribuye al escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez, ya falleció. Este documento es conocido como la carta de despedida, es muy linda, repito, se le atribuye a él, algunos dicen que no es de él, pero bueno, como en la internet usted la busca como la carta de despedida de Gabriel García Márquez, entonces se las voy a leer de esa manera. Es una reflexión muy importante, quiero que le pongan cuidado. Dice así: Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuánto equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña. Bueno, sí, ya lo leí. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta,
infelizmente me estaré muriendo. Así que, familia, iglesia, ¿cuánto nos queda de vida? ¿Cuánto le queda a usted de vida? ¿Cuánto nos queda a cada uno de nosotros de vida? No lo sabemos, ¿verdad que no? Pero sí es importante que nos preguntemos de ahora en adelante y pensemos qué estamos dispuestos a hacer con ese pedacito, con ese retazo de vida que nos queda. ¿Saben qué es un retazo? ¿Verdad que sí? Cuando a una pieza grande de tela le cortan un pedacito y queda nada más una partecita. Así es nuestra vida. Nuestra vida es como esos pedazos, esas partes grandes de tela que nosotros vemos. ¿Han visto cómo venden la tela? La venden así en grandes. Bueno, aquí está doña Roxana, que es costurera, ¿verdad que sí? Era costurera. Unas piezas grandotas de tela y las van cortando poco a poco. Les van arrancando que un metro por aquí, que otro metro por allá, y les van quitando metros de tela. Al final, lo que queda es un pedacito, un retazo de tela. Así yo pienso que la mayoría de nosotros lo que nos queda es un retazo de vida, ya un pedacito, un poquito de vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con ese pedacito, con ese retazo de vida que nos queda? Y lo más importante, hermanos, hoy no nos olvidemos de vivir. No nos olvidemos de vivir. Recuerde que todavía no estamos en el peor de los escenarios. Todos los que estamos aquí estamos, como decimos, pura vida. No estamos en el peor de los escenarios. Todavía no ha llegado ese diagnóstico. Si estuviéramos conectados a una máquina o con un diagnóstico terminal, desearíamos tener al menos ese retazo, ese pedacito de vida para tomarnos ese café, para comernos ese pedazo de pizza, aunque nos duela el estómago o el colon se nos explote, ¿verdad? Porque qué rico es tomarse un café con leche, pero qué malo que hace. ¿Y por qué no? Un buen pedazo de carne con una buena copa de vino. Todavía estamos a tiempo. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde. Y recuerden esto, iglesia, Cristo viene pronto.